La oración es una práctica espiritual que como cristianos estamos llamados nosotros a poner en práctica. El Señor Jesús es un gran ejemplo de esto, de lo que era la oración. Jesús se la pasaba noches enteras con el Padre en el monte, orando, buscando la dirección de Dios, y se la pasaba simplemente momentos con los hombres. Pero esos momentos que Él se la pasaba con los hombres, se veía el resultado de la oración. Ocurrían milagros, ocurrían señales, ocurrían sanidades, cosas sorprendentes ocurrían donde el maestro estaba, pero esto solamente era el resultado de esa comunicación que él mantenía con el Padre. Y el ejemplo de Cristo es el que nosotros tenemos que seguir. En una ocasión los discípulos, viendo tal vez la manera en la que Jesús obraba, los milagros que realizaba, le dijeron que por favor les enseñara a orar. Estamos hablando de personas que eran judías, tenían un conocimiento acerca de Dios, acerca de la ley, no eran ignorantes acerca de qué era la oración, pero algo había ellos habían visto en el Señor que ellos se sorprendían y dijeron: hey, enséñanos a orar. Tal vez la manera en la que ellos oraban, veían que no tenían los resultados que el Señor estaba teniendo. Un pueblo que desde siempre se había destacado, podemos decirlo así, por tener ese Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de las maravillas, pero se encuentran en un momento donde le preguntan a un simple carpintero: enséñanos a orar, porque es que nosotros vemos en ti cosas que nosotros no hemos podido alcanzar o no hemos podido lograr. Ningún maestro de la ley hace los milagros, hace las señales que tú eres capaz de hacer. Por eso ellos se acercan y le dicen que le enseñen a orar. Y lo que tal vez ellos se esperarían, una respuesta difícil, una respuesta complicada, algo complejo, como nosotros muchas veces lo imaginamos, que el hecho de que Dios pueda usar una persona es porque esa persona tiene que hacer cosas muy difíciles para obtener lo que es la unción de parte de Dios, para tener esa capacidad de hacer milagros y ser utilizado para la gloria de Dios. Pero me sorprende el hecho de que Jesús, en un episodio de la palabra, y es lo que vamos a leer ahora, les habla a los discípulos de una manera que simplifica tanto el hecho de orar, que tal vez a ellos les pudo sorprender, y para muchos de nosotros también nos puede sorprender la manera tan sencilla en la que Jesús, habla de lo que es la oración, en la que Jesús nos muestra lo fácil que es, y que muchas veces nosotros lo vemos difícil. Cuando se trata de hablar con Dios, muchas veces nosotros vemos limitantes, lo vemos como que no es algo tan fácil que el Señor nos escuche y que dé respuesta a una de las peticiones que nosotros tenemos. Y esto tal vez porque nosotros nos guiamos mucho por lo que son los sentidos. El hecho de hablar con alguien que no vemos se nos dificulta demasiado. El hecho de pensar que tenemos a alguien que es nuestro Padre, pero que nunca hemos visto físicamente, es algo que es un obstáculo grande muchas veces en nuestras vidas para establecer una relación con Dios y para que verdaderamente nosotros nos sintamos que somos sus hijos, nosotros sintamos que pertenecemos a Él, que Él nos escucha, que Él está todo el tiempo con nosotros. Y Jesús, en un momento, hablando acerca de la oración, mira la manera en la que Él la simplifica y lo coloca como tan sencillo, que si nosotros podemos entenderlo de la manera tan sencilla como Jesús lo veía, si nosotros podemos realmente concientizarnos y tener siempre presente cuando vamos a orar que es algo muy sencillo, entonces muy seguramente vamos a tener los resultados que tal vez Jesús tenía, porque el Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos que cosas mayores de las que Él hizo ellos iban a ser capaces de hacer, porque Él iba al Padre. Y nos dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 7 del versículo 7 en adelante: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mira la forma tan sencilla en la que Jesús está hablando acerca de la oración, un tema que nosotros muchas veces hemos complicado, pero Él lo resume en esto: pedid y se os dará. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo de parte de Dios? Pídelo y Él te lo va a dar. Mira cómo Jesús lo simplifica y sigue diciendo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate que son llamados que el Señor nos hace a realizar una acción, y el Señor nos dice que con Dios, con el Padre, vamos a obtener esa misma respuesta que nosotros tal vez esperamos en el plano físico. Pero obviamente para obtener este tipo de respuestas es necesario tener una confianza, una fe genuina. La fe como lo que realmente significa, que es obediencia y también confianza. La fe solamente no es creer y ya, como
muchas veces nosotros lo vemos. La fe en hebreo es una palabra y es la palabra emuná, que significa creer, pero también significa obedecer. El Señor vivía en esta obediencia. El Señor obedecía al Padre de esta manera, estaba sometido a la voluntad del Padre. Y por esa razón, Él podía ver el tema de la oración como algo tan sencillo como pedir y recibir, buscar y encontrar, llamar y que a uno se le abra la puerta. ¿Por qué? Por el hecho de que Él estaba, digamos, en esa sintonía correcta para recibir lo que el Padre tenía para Él. Porque Él estaba viviendo una vida verdaderamente sometida a Él. Y por esa razón también dice, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Fíjate que ese mundo espiritual, Jesús estaba en un nivel que el plano espiritual ya estaba con Él acá en el plano físico. Y por eso Él podía hacer esa comparación y decían, hey, de la misma manera que ustedes hacen esto, con Dios es prácticamente lo mismo. Pero repito nuevamente, es necesaria una vida de obediencia y de estar sometido a la voluntad de Dios para que eso en nuestra vida sea una realidad, porque estamos hablando de algo espiritual a lo que nosotros vamos a acceder a través precisamente de la fe. Y sigue diciendo en esta parte, y mira la comparación que Jesús sigue haciendo, y Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Les está haciendo una pregunta a los discípulos para que ellos piensen, para que ellos lleguen a la conclusión, obviamente, de que ellos van a decir, obvio que no, ninguna persona en la tierra hace eso con sus hijos, que si le pide pan le va a dar una piedra. Ninguna persona en sus 5 sentidos hace eso. Pero fíjate lo que le sigue diciendo el Señor. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esto es muy interesante. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? Y este es un punto bastante importante en el tema de la oración y para entrar a esa comunión con Dios. Y es verlo precisamente como Padre. Jesús siempre se refería a Dios Padre como el Padre, pero no solamente por colocarle el título Padre, sino que Él verdaderamente sentía que Él era su Padre porque había salido de Él. A nosotros Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero muchas veces la gran limitante que nosotros tenemos al momento de comunicarnos y establecer una relación con Dios es que no lo vemos como Padre. Lo hemos visto como alguien lejano, como el Creador, ¿sí? El que mandó a su Hijo para morir por nosotros, pero se nos dificulta tanto verlo a Él como un Padre que está allí cercano y que nos escucha y que nos va a responder. Cuando nosotros tengamos fe genuina y esa convicción de que Él es nuestro Padre, pienso yo que entonces vamos a tener los resultados como Cristo los tenía. Y mira que Cristo te está simplificando algo que para nosotros muchas veces se nos hace difícil de la manera más sencilla posible. Te está desglosando todo para que tú no tengas ningún argumento. El Señor te lo está mostrando todo. Y tanto era la relación que tenía Jesús con el Padre, que cuando se encuentra en ese episodio de la muerte de Lázaro frente a la tumba, el Señor eleva una oración. Y tanta era la confianza y la comunión que él tenía con el Padre y la seguridad de que el Señor le iba a responder, que él le dice, Padre, te doy gracias. Yo sé que siempre tú me escuchas, pero te lo estoy diciendo, estoy orando en este momento para que ellos entiendan. Fíjate que en el mayor milagro podemos decir que vimos en la palabra que Jesús realizó, que fue levantar a una persona de entre los muertos. Él dice en ese momento que él oró simplemente para que las personas escucharan. Mira el nivel de relación que Jesús tenía y la seguridad que él tenía en Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos el ejemplo del Maestro, el ejemplo de nuestro hermano mayor, que la palabra dice que es el primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros. Y ese era un ejemplo de confianza, un ejemplo de verdaderamente creer quién era él en el Padre. La pregunta es, ¿estás tú creyendo lo que la palabra dice acerca de ti, que eres hijo de Dios? ¿Estás creyendo que el Señor también dice en una parte que ahora nosotros vamos a orar al Padre y el Padre mismo nos va a escuchar porque como hemos creído en el Señor Jesús, el Padre a nosotros nos ama?
estamos creyendo esa palabra, porque si le estamos creyendo, entonces la oración no debería ser algo difícil, no debería ser algo complicado, ni algo en lo que nosotros tengamos dudas. Pero mira lo que sigue diciendo aquí el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y quiero cerrar con esto. Muchas veces nosotros esperamos que nuestra oración sea respondida, pero nos encontramos actuando mal con el prójimo, con las demás personas. Y aquí la palabra nos dice que todo lo que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo primeramente. Y creo que esto también encaja con lo que es las peticiones que nosotros realizamos a Dios. Muchas veces en nuestras peticiones, nuestras oraciones, hay peticiones para buscar nuestro beneficio, pero qué beneficio estamos dando a nosotros a las personas que nos rodean. Y esto es algo muy importante que el Señor nos quiere hacer reflexionar en esto, que nosotros entendamos que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de Dios y del prójimo. Cuando nosotros vemos la vida de fe de esta manera, entonces la respuesta que vamos a obtener de parte de Dios y también el convivir con las personas que nos rodean va a ser como Dios quiere precisamente, porque nos estamos enfocando en Él, porque nos estamos enfocando en serle fiel a Él, nos estamos enfocando en hacerle bien al prójimo. Y tal vez por eso el Señor Jesús veía la mano del Padre respaldando todo lo que Él hacía. Recuerda que la palabra dice que Él se despojó de ese lugar de honor, de honra para nacer en este mundo y vivir como uno de nosotros. Pero la comunión que Él tenía con el Padre era tan profunda que fue lo que hizo que Él hiciera grandes señales y maravillas. Pero ahí está la promesa que Él hizo. Cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. ¿Por qué no lo hacemos? Simplemente porque no hemos creído, porque no hemos obedecido y porque no hemos sabido entender que la oración simplemente es una conversación. La gran diferencia de una conversación que tú puedas tener con tu amigo es que estás conversando con la persona más importante que existe, el que creó todo lo que tú puedes ver. Así que atrévete a creer como un niño, que es así como Jesús está diciendo: si pides, recibes; si tocas, se te abre; si buscas, encuentras. Deja tu opinión acerca de esto en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición, suscríbete a este canal donde siempre estamos compartiendo contenido de bendición para juntos crecer más en ese conocimiento acerca de Dios. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.